Bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos de Caín, el primer hijo de Adán y Eva y el primer asesino de la humanidad. ¿Qué sabemos sobre este personaje tan enigmático y controvertido? Acompáñanos en este video, donde intentaremos responder a las preguntas más frecuentes sobre Caín y su descendencia, basándonos en las fuentes bíblicas y en algunos libros apócrifos que nos ofrecen información adicional. Empecemos por el principio. ¿Quién fue Caín? Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, nacido después de que ellos fueran expulsados del paraíso por desobedecer a Dios. La Biblia nos dice que Caín se dedicó a la agricultura, mientras que su hermano menor Abel se hizo pastor de ovejas. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero el Señor se agradó más de la ofrenda de Abel, que le presentó los primogénitos de su rebaño, que la de Caín, que le ofreció los frutos de la tierra. Esto provocó que Caín se llenara de celos y de ira contra su hermano y lo matara en el campo. Génesis 4 del 1 al 8. ¿Qué motivó el crimen de Caín? La Biblia nos dice que Caín mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3:12. Caín no amó a Dios ni a su prójimo, sino que se dejó llevar por el orgullo, el egoísmo, la envidia y el odio. Caín no aceptó la corrección de Dios, ni se arrepintió de su pecado, sino que se rebeló contra Dios y contra su hermano. ¿Qué castigo recibió Caín de Dios? Dios, que todo lo ve, le preguntó a Caín dónde estaba Abel, y Caín respondió con cinismo: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Entonces Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y vagabundo serás en la tierra. Génesis 4 del 10 al 12. Caín se quejó de que su castigo era demasiado duro, y dijo: he aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Génesis 4:14. Entonces Dios le dijo: no será así. Si alguien mata a Caín, será vengado 7 veces. Y Dios puso una marca en Caín para que quien quiera que se encontrase con él no lo matara. Génesis 4:15. ¿Qué significaba la marca de Dios que puso en Caín? La Biblia no lo especifica, pero ha habido muchas especulaciones al respecto. Algunos han pensado que se trataba de una señal física, como una cicatriz, un tatuaje, un cuerno o un cambio de color en la piel. Otros han sugerido que era una señal sobrenatural, como un resplandor, un ángel guardián o una protección divina. Lo cierto es que la marca de Caín era una señal de la misericordia de Dios, que no quiso que Caín fuera asesinado, sino que tuviera la oportunidad de arrepentirse y de redimirse. La marca de Caín también era una advertencia para los demás, de que no debían vengarse de Caín, sino dejar que Dios fuera el juez. Talmud Sanedrín 37b, Midras Bareshit Rabá 22:13, Libro del Mormón 2 Nefi 26:33. ¿Qué fue de la vida de Caín después de matar a su hermano Abel? Caín se alejó de la presencia de Dios y se fue a vivir a la región llamada Nob, al oriente de Edén. Allí conoció a su esposa y tuvo hijos. ¿Quién fue la esposa de Caín? La Biblia tampoco lo dice, pero la única respuesta posible es que la esposa de Caín fue o su hermana, o sobrina nieta. La Biblia dice que Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas, además de Caín, Abel y Set. Génesis 5:4. Estos descendientes de Adán y Eva se casaron entre sí y poblaron la tierra, a principios de la historia humana. No era extraño el matrimonio entre familiares, ya que no había otras opciones. Además,
El riesgo de que el hijo de un matrimonio entre parientes naciera con algún defecto genético no era tan alto como ahora. La primera vez que se prohibió este tipo de matrimonios fue en la ley mosaica, que fue establecida siglos después de que muriera Caín. Levítico 18:9, del 12 al 13. Algunos autores antiguos como Josefo o Agustín sostuvieron que la esposa de Caín fue su hermana Awan. Según el libro de los Jubileos, Jubileos 4:9, el primer hijo de Caín se llamó Enoc y le puso el mismo nombre a la ciudad que edificó. Génesis 4:17. Después de Enoc, la Biblia nos da la genealogía de Caín hasta la séptima generación, donde aparecen Lamec y sus dos esposas, Ada y Sila. Lamec fue el primer polígamo de la historia y también el segundo asesino. Lamec mató a un hombre por haberle herido y a un muchacho por haberlo golpeado. Lamec se jactó de su crimen ante sus esposas diciendo: Caín será vengado 7 veces y Lamec 77 veces. Génesis 4 del 19 al 24. Con esto Lamec desafió la justicia de Dios y se burló de la misericordia que Dios había tenido en Caín. Hay que aclarar que se trata de Lamec, el descendiente de Caín, y no de Lamec, el descendiente de Set, que también aparece en la Biblia y que fue el padre de Noé. Génesis 25:31. ¿Cómo murió Caín? La Biblia no nos dice cómo murió Caín, ni cuánto tiempo vivió. Algunos libros apócrifos, es decir, libros que no forman parte del canon bíblico, pero que nos ofrecen información adicional sobre algunos personajes y eventos bíblicos, nos cuentan algunas tradiciones sobre la muerte de Caín. Por ejemplo, el libro de los Jubileos, escrito en el siglo II a.C., dice que Caín fue asesinado por la casa de Lamec, el ciego, que lo confundió con una bestia. Jubileos 4 del 31 al 32. El libro de Adán y Eva, escrito en el siglo V o VI después de Cristo, dice que Caín fue asesinado por su hijo Lulua, que le disparó una flecha sin saber que era su padre. Adán y Eva 1 del 2 al 16. Estas historias no tienen fundamento bíblico, pero muestran el interés que ha despertado el destino de Caín a lo largo de los siglos. También hay otras tradiciones que afirman que Caín se arrepintió de su pecado y que fue perdonado por Dios, como por ejemplo el Evangelio de Felipe o el Evangelio de Judas. ¿Qué relación tenemos nosotros con la descendencia de Caín? La Biblia nos dice que la descendencia de Caín fue destruida por el diluvio universal, que Dios envió para castigar la maldad de la humanidad. Génesis 6 del 5 al 7. Solo se salvaron Noé y su familia, que eran descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Génesis 5 del 6 al 32. Por lo tanto, todos los seres humanos actuales somos descendientes de Noé y no de Caín. Sin embargo, esto no significa que estemos libres de pecado y de la maldición de Caín, heredero de sus padres por su desobediencia. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos necesitamos el perdón y la salvación que solo Dios puede darnos por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Juan 3:16. Jesús es el único que puede quitar la marca del pecado de nuestras vidas y hacernos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Qué dice el Zohar y el otro libro, el Sefer Hayashar, sobre Caín? El Zohar es un libro de la tradición mística judía, conocido como la Cábala, que fue escrito entre los siglos XIII y entre los siglos XIV después de Cristo. El Sefer Hayashar es un libro de la tradición histórica judía que recopila las leyendas y relatos sobre los personajes bíblicos, que fue escrito entre los siglos XVI y XVII después de Cristo. Ambos libros nos ofrecen una visión diferente sobre la relación entre Caín y el diablo que la que nos da el cristianismo. Según el Zohar, Caín fue el hijo de la serpiente
que sedujo a Eva en el paraíso, y no de Adán, que era el hijo de Dios. Por eso Caín tenía la naturaleza del mal y era el padre de los hijos del diablo, que se oponían a los hijos de Dios. El Zohar 1:28b al 36b. Según el Sefer Hayashar, Caín fue el hijo de Adán, pero fue influenciado por el diablo, que le enseñó a fabricar armas y a hacer la guerra. Por eso Caín mató a su hermano Abel y fue el padre de los violentos, que se corrompieron en la tierra. Sefer Hayashar 1 del 11 al 18. Estos libros nos muestran que el judaísmo tiene una concepción distinta sobre el origen del destino de Caín que el cristianismo. Sin embargo, ambos coinciden que Caín fue el primer asesino de la historia y que su descendencia fue destruida por el diluvio. Este ha sido nuestro video de hoy. Esperamos que te haya gustado y que te haya servido para conocer más sobre la Biblia y sobre el plan de Dios para tu vida. Si te ha gustado, no olvides darle un buen like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. También puedes dejarnos tus comentarios, preguntas o sugerencias y con gusto te responderemos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.